Creed en sus profetas. Martes 24 de diciembre 2024. 1 Corintios 14. El don de lenguas y la edificación. Sigan el amor y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo profeticen, porque el que habla en una lengua no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, pues en espíritu habla misterios. En cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en una lengua se edifica a sí mismo, mientras que el que profetiza edifica a la iglesia. Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo fuera ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les sería si no les hablara con revelación, o con conocimiento, o con profecía, o con enseñanza? Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, cuando producen sonido, si no hacen clara distinción de tonos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o se toca con el arpa? También si la trompeta produce un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, si mediante la lengua no producen palabras comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque estarán hablando al aire. Hay, por ejemplo, tanta diversidad de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Por eso, si yo desconozco el significado del idioma, seré como extranjero al que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también ustedes, puesto que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por eso, quien habla en una lengua, pida en oración poderla interpretar. Porque si yo oro en una lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pues de otro modo, si das gracias con el espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar de indocto, ya que no sabe lo que estás diciendo? Porque tú a la verdad expresas bien la acción de gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi sentido para que enseñe también a los demás que 10,000 palabras en una lengua. Hermanos, no sean niños en el entendimiento, más bien sean bebés en la malicia, pero hombres maduros en el entendimiento. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me hará caso, dice el Señor. De modo que las lenguas son señal no para los creyentes, sino para los no creyentes. En cambio, la profecía no es para los no creyentes, sino para los creyentes. De manera que si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o no creyentes, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún no creyente o indocto, por todo será convencido, por todo será examinado, y lo oculto de su corazón será revelado. Y de esta manera, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios y declarará: de veras, Dios está entre ustedes. Orden y decencia en el culto. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando se reúnen cada uno de ustedes tiene un salmo o una enseñanza o una revelación o una lengua o una interpretación. Todo se haga para la edificación. Si es que alguien habla en una lengua, hablen 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si acaso no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Igualmente los profetas hablen 2 o 3, y los demás disciernan. Si algo es revelado a alguno que está sentado, que calle el primero, porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Además, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres guarden silencio en las congregaciones, porque no se les permite hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. Si quieren aprender acerca de alguna cosa, pregunten en casa a sus propios maridos, porque a la mujer le es impropio hablar en la congregación. ¿Salió de ustedes la palabra de Dios, o llegó a ustedes solos? Si alguien cree ser profeta o espiritual,
reconozca que lo que les escribo es mandamiento. Pero si alguien lo ignora, él será ignorado. Así que, hermanos míos, anhelen profetizar y no impidan hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. El deseado de todas las gentes. Capítulo 81. El Señor ha resucitado. Cuando la voz del poderoso ángel fue oída junto a la tumba de Cristo diciendo: Tu Padre te llama, el Salvador salió de la tumba por la vida que había en él. Quedó probada la verdad de sus palabras. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces se cumplió la profecía que había hecho a los sacerdotes y príncipes: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Sobre la tumba abierta de José, Cristo había proclamado triunfante: Yo soy la resurrección y la vida. Únicamente la divinidad podía pronunciar estas palabras. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Son receptores dependientes de la vida de Dios. Desde el más sublime serafín hasta el ser animado más humilde, todos son renovados por la fuente de la vida. Únicamente el que es uno con Dios podía decir: Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo. En su divinidad, Cristo poseía el poder de quebrar las ligaduras de la muerte. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, representaban la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando él resucitó salieron con él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado.